Grabar nuestro seminario. Pues bueno, pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes, miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que hoy se enlazan con nosotros en este espacio de encuentro, de diálogo y sobre todo de reflexión entre los miembros tanto de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación como con aquellos profesores, investigadores y colegas que están trabajando estas temáticas desde las distintas regiones del país, pero también de distintas partes de Hispanoamérica. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este que va a ser, pues prácticamente ya nuestro 33 webinar, si no estoy mal en la numeración, y estamos aquí en ese 33º webinar que vamos a tener con la doctora Ana Isabel Cermeño Flores para hablar sobre cómo ampliar la mirada en los estudios sobre las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y el cambio social. Ella que nos viene a proponer este índice sociocultural de las TICs, y yo te agradezco muchísimo, Ana, que como bien decías, en este momento en que estamos retomando la vida pública, semiprivada, desde nuestras casas también, para reencontrarnos con nuestros alumnos, pues nos hayas podido dedicar un tiempo y un espacio a todos los miembros de la MIC para llegar hasta el corazón de Colima y dialogar contigo. Muy buenas tardes, Ana, gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias realmente gracias a todos y gracias por supuesto a la MIC por invitarme. Para nosotros, para mí en particular, pero yo creo que para el equipo de Agorante es una gran oportunidad el que, como les digo, podamos presentar nuestros trabajos, nuestros avances y que colegas como ustedes, amigos, nos puedan hacer algunas observaciones, ¿no? Entonces, sin más, pues si gustan les puedo De hecho, conectar si la me pantalla. permites, Ana, nada más Sí. para quienes no conocen tu trayectoria, hablarles un poquito. Yo sé que Ana, en este detalle de humildad, quería brincársela para que no habláramos mucho de su trayectoria, pero yo sí me quiero permitir dar ese espacio, sobre todo, Ana, para que quienes no han tenido la posibilidad, perdón, de conocer tu trayectoria, sepan un poco más de ti, sepan que eres doctora en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, eres profesora investigadora titular de la Universidad de Colima desde 1998, adscrita al Centro de Investigación Social, el CUIS, del cual fuiste directora, impartes docencia en el doctorado en Ciencias Sociales y la licenciatura en Comunicación de la Universidad de Colima, has sido integrante del Cuerpo Académico Estudios de Cultura y Comunicación, del cual fuiste líder, eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores por CONACYT, eres consejera consultiva del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, participas en el Comité Interinstitucional de Inclusión y Participación Ciudadana para la Agenda Digital, que tiene como objetivo definir y coordinar las actividades que atienden la estrategia número 10, es decir, el diseñar y ejecutar políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos o excluidos de la Agenda Digital de Colima. También has participado en el Comité Ciudadano para la Elección de Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima. Fundaste y estás liderando Agorante, este grupo de investigación en sociedad y tecnología, cuya dirección aparece aquí, www.agorante.mx. También has sido fundadora y líder de la Red Internacional de Inclusión Digital para la Inclusión Social. Coordinas el desarrollo del portal Mujer Migrante, que atiende a migrantes en todo el mundo y que obtuvo el premio del WSIS por el UT en 2013 en su dimensión ética. Además, fuiste finalista en los premios Gemtech Awards por la UT Telecom. Tus intereses de investigación se centran en tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y cambio social, evaluación e impacto social de tecnologías, inclusión digital e intervención comunitaria, vulnerabilidad digital, estudios de cultura contemporánea, juventud, usabilidad web y gestión de información. Como pueden ver, un currículum extenso, muy rico y sobre todo pues de gran relevancia en el mundo de las tecnologías de información y la investigación en ella. Así es que, como nuevamente decíamos hace rato, Ana, es un honor que te encuentres el día de hoy con nosotros, y para quienes se enlazan en este momento y se conectarán seguramente posteriormente en la versión on demand, pues va a ser un honor también estar escuchándote a partir de este momento. Entonces, te cedo el micrófono, Ana, la presentación es toda tuya. Pues muchísimas gracias. Voy a compartirles la presentación y espero realmente ser bastante clara para, como les digo, porque pues la intención es que abonemos en esta
en esta lógica del crecimiento, ¿no? La ponencia pues se llama Ampliar la mirada en los estudios sobre tecnología para el desarrollo y el cambio social, índice sociocultural a TIC. ¿Cuáles son los antecedentes de este estudio? Bueno, pues por un lado, como les decía, este proviene de la línea de trabajo de Agorante, que comenzamos más o menos a final del 2018, en el cual esta línea particular ha estado trabajada no solamente por mí, sino por Mabel Navarrete y por Enrique Cruz, los dos asesorados del doctorado, ¿no? Y también para cerrar una pinza, diremos, esta línea de investigación se articula a otra que es el proyecto de impacto de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de vida de los jóvenes universitarios, y tengo la gran fortuna de contar con colegas de primer nivel y además amigos a nivel internacional y a nivel nacional como está aquí precisamente Rebeca Padilla, está Elia, están otros colegas de hecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y a nivel internacional pues está Chile y Thomas Tufts en Londres, ¿no? Entonces, hay estudiantes también aquí que están colaborando, uno de ellos está por acá con nosotros, entonces es un proyecto con el cual se articula esta línea de trabajo. Nosotros partimos de una hipótesis porque los invité a mis doctorantes, porque tuve la intuición de que por ahí podríamos comenzar una línea y ellos aceptaron, confiaron, diremos, y ahorita llevamos este camino. Consideramos que el entorno sociocultural incide en las formas de uso y aprovechamiento de las tecnologías. En principio esto no es absolutamente nada nuevo. Sin embargo, una cosa es asumirlo o decirlo, y otra cosa es que se vea en los trabajos cómo se está desarrollando, incluir a este entorno, ¿no? Ya no sociocultural desde esa perspectiva, sino solamente incluir al entorno. ¿Cuál es el marco teórico? Y se los voy a decir muy general porque donde me gustaría llegar realmente es en la siguiente parte. Es, por un lado, por supuesto, el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, donde diremos, se descentraliza el factor económico y se focaliza en el desarrollo de las personas, en lo que estas personas valoran como importantes, en la libertad, sus funcionalidades. Y por supuesto, esto nos permite entender que las tecnologías sí podrían permitir algún desarrollo o alguna calidad de vida, o en algún nivel alcanzar algo de lo que nos proponemos como mejorar, ¿no? Por otro lado está la línea de tecnologías para el desarrollo. Tuvimos la fortuna y un buen antecedente que nos dio Rebeca Padilla justamente en su presentación anterior, y ella comentaba de Walshman, sobre esta perspectiva que él hace de dónde han estado los estudios de tecnologías para el desarrollo. Esta línea, la que estoy llevando, se adhiere más a la tercera ola, diremos, de estos estudios, en los cuales se asume que hay una proliferación de tecnologías, pero también una multidisciplinaridad, múltiples enfoques para entenderlos. Ya no solamente es la informática, sino que, y después la política, la geografía, la antropología, sino que también la comunicación, se puede hacer trabajo en esta línea, y en este caso la comunicación para el desarrollo y el cambio social, que es donde estoy trabajando. Desde esta línea está la pregunta: ¿qué pueden hacer las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de vida de las personas? Esta es la pregunta que nos mueve en general. Y luego está un enfoque sociocultural donde entendemos que las capacidades digitales se construyen socialmente, se construyen en el espacio vivo de la cultura. Es decir, no es algo que aprenda de manera independiente, es algo que aprendo porque hay otros sujetos, otros actores que están realizando prácticas, que están utilizando artilugios, que están compartiendo sus significados, sus percepciones, y eso me permite generar cultura. La cultura digital es, por lo tanto, un bien social.
Si podemos revisar enfoques, digamos, generales sobre cómo se han acercado a las investigaciones que tienen que ver con las tecnologías, tenemos un enfoque micro que sobre todo ha estado analizando ciertas brechas digitales en términos de accesos, de capacidades, de aprovechamientos, pero el foco está sobre todo en los usuarios de las tecnologías. Y decimos que sobre todo en los usuarios porque se exploran las percepciones, las motivaciones, qué es lo que piensan, para qué las usan, cómo las usan, y después también, por supuesto, cómo las aprovechan, ¿no? Pero si observamos este enfoque, lo que hace es responsabilizar de alguna forma al sujeto. Hay un sesgo porque se responsabiliza al sujeto de la adopción de las tecnologías y por lo tanto se desconoce de alguna manera el entorno. Tenemos un enfoque macro en el cual podemos medir el grado de digitalización de las sociedades a nivel de países y por supuesto la comparación entre los países, ¿no? Ahí podemos tener índices como el de la digitalización, el índice de desarrollo, los índices de la ITU o los índices de los diferentes organismos internacionales, ¿no? Y aquí ha habido un fuerte enfoque sobre las variables económicas y de infraestructura. Y el sesgo o el reto que tiene este enfoque macro es que desdibuja al sujeto. Precisamente al ser la visión más amplia, los enfoques de los entornos inmediatos pues no entran, no importan, ¿no? Pero es parte, diremos, de su enfoque. No es que esté mal ni uno, ni el micro, ni el macro, sino que son partes de los enfoques. Nosotros queremos explorar la parte de la visión meso. Es decir, que consideramos igual que Berrío, Zapata, y este es mal escrito, y Rojas, que dicen que para conocer y evaluar la apropiación efectiva se deben estudiar tanto el ámbito endógeno, que es el que atañe al actor, y el ámbito exógeno, es decir, a los entornos, al ambiente. Pero el reto es abordar lo exógeno que vaya más allá de una caracterización general, de que una caracterización del contexto, ¿no? Nada más hablar de este contexto, pero sin analizar qué aspectos o qué variables están incidiendo en qué me apropio o no de una manera eficiente, aprovechable de estas tecnologías, ¿no? Muy bien, el ambiente y el cambio social lo podemos ver desde el enfoque interaccionista. Por ejemplo, desde este enfoque se entiende que la afectación entre el entorno y la sociedad es mutua. Y por supuesto no es determinista y no es posibilista, que son de al menos tres de los enfoques que se usan para analizar los ambientes o los entornos. Sin embargo, el problema, y esto es muy interesante porque Stewart fue de hecho el primero, después de Darwin, por supuesto, pero en el área de lo social, que ubica la necesidad de trabajar con el ambiente desde una perspectiva diferente, desde hecho de la perspectiva interaccionista. A él lo retoma Goetz para trabajar. Y él dice que un problema en los estudios de los fenómenos sociales es que el ambiente queda relegado a un papel puramente secundario y pasivo. Se le considera permisivo o prohibitivo, pero no creativo. Y aquí esto a mí me pareció, cuando lo leí, me pareció revelador. Claro, el ambiente es creativo. Con el ambiente puedes construir cosas, ¿no? Te permite la construcción, sí, pero el propio ambiente construye cosas, ¿no? Por otro lado está justamente que lo vinculamos con el enfoque sociocultural. Las prácticas sociales, que es lo que les comentaba, no solo son la referencia al sujeto que está ahí, sino que este sujeto, al realizar estas prácticas, lo hace en un entorno donde hay condiciones materiales, que es, por ejemplo, la cultura objetiva. Es decir, estamos hablando de la presencia de infraestructura, de recursos, de los objetos con los cuales se trabaja. Y también hay condiciones sociales, es decir, el acceso a la cultura que se concreta en esas oportunidades que tengo dice Kalman, para participar en situaciones de uso con otros usuarios, donde circulan significados y se vuelve factible aprender o socializar. Yo aprendo con el otro, yo aprendo en colectivo. Esta es la visión sociocultural de Vygotsky, la perspectiva que le da al aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, esta perspectiva nos permite entender que la cultura y el aprendizaje y el aprovechamiento digital debería de hacer eco en las visiones del entorno. Y en síntesis identificamos, como decíamos, tres entornos: el entorno macro,
como el entorno lejano, la cultura nacional, la global, la cosmovisión sociohistórica, es decir, así como hubo un tiempo en los 60 en los cuales era la visión del hippie, la visión de dejar ir y de vivir y todo eso, ahorita tenemos una visión o una agenda en la cual todos estamos hablando de lo digital, estamos hablando de lo virtual, está permeando nuestros significados y está construyendo cosas, ¿no? Nos está permitiendo construir cosas. Bien, ahí está el entorno macro. Tenemos un entorno micro que es el entorno inmediato, con mis amigos, con mi familia, con los profesores, los colegas, los compañeros de la escuela, con la tienda. Todo esto es el entorno inmediato, es decir, aquello que estamos hablando de la vida cotidiana. Entre medio, y ese es el entorno que nos interesa, está la comunidad. Está la ciudad, está el estado, donde vivimos y construimos la vida ciudadana, la vida colectiva. Aquí a veces no habrá sujetos a los que yo conozco y sin embargo la presencia de estos sujetos y los que ellos hagan van a venir tarde o temprano a afectarme. Lo estamos viviendo en esto con el COVID, ¿no? Aunque no los conozca, me afectan. Y por ejemplo, si en una ciudad llega y se instala una empresa de tecnología, vendrán ingenieros que traerán una mirada diferente. Y a la larga, esas miradas van a construir ciertas prácticas, va a haber ciertas conversaciones, va a haber una distribución, diremos, de unos significados que me van a afectar y me van a hacer ver cosas que antes no veía. Por eso es importante, diremos, este entorno. Nosotros para llegar al cuestionamiento, diremos, del objeto o del objetivo, nosotros nos hicimos al menos unas preguntas en cascada. Primero, ¿cómo está constituido el entorno como espacio vivo de la cultura del grupo, donde el sujeto adopta o no las prácticas sociales con tecnologías que afectan su condición de vida? Por lo tanto, ¿cómo identificar las condiciones materiales y sociales del entorno que afectan al aprovechamiento de estas tecnologías? Puede hacerse de muchas otras formas, por supuesto. Una de las formas en las que consideramos nosotros que era posible hacerlo es a través de diseñar un índice que determine la capacidad del entorno meso para estimular o restringir los usos y aprovechamientos de las tecnologías. ¿Cuál es el valor de este estudio? Por lo menos uno de lo que vemos es que el estudio nos permite contribuir a la significación del contexto del entorno como catalizador de la apropiación y los usos significativos de la tecnología. Más allá de la visión, diremos en este caso endógena, del sujeto, del individuo para el estudio de dicho proceso de apropiación. Sí, el sujeto es importante, pero también por el otro lado está el entorno y no debemos olvidarlo, ¿no? ¿Qué metodología seguimos para diseñar el índice? Bueno, fue un método documental comparativo. Trabajamos con 4 índices, 2 de nivel internacional, 2 nacionales. Hicimos una comparación entre las variables y los indicadores de estos 4 índices, en las cuales identificamos las coincidencias, las diferencias y las ausencias, y luego vamos a hablar de esto, ¿no? Hicimos una adecuación de los componentes, porque ellos tienen unos componentes diferentes, como lo vamos a ver más adelante, y los nuestros son el contexto social, el contexto político, económico y cultural, y esto se basa sobre todo en la perspectiva de Bourdieu. Después hicimos una validación de las fuentes con 3 criterios: desagregación, confiabilidad y periodicidad. Es decir, un índice debe de ser factible de realizarse, de aplicarse. Si no tenemos suficientes fuentes o fuentes confiables para que pueda tener los datos necesarios, no es factible, no es viable que se aplique. Entonces, este yo creo que es uno de los grandes valores también del índice, al identificar toda esta cadena, ¿no? Y por supuesto, asignamos pesos a los diferentes elementos para ver cuál es el que más o el que menos tiene como variables en este índice. Estos son los 4 índices. El índice de desarrollo de desarrollo de las tecnologías de la ITU, que tiene 11 indicadores y 3 componentes. Si se fijan, es acceso, uso y competencias. Luego tenemos el índice de digitalización de CACS, con 14 indicadores, 6 componentes. Tiene más componentes que el otro. Estamos hablando, bueno, si me escuchan, porque aquí me salió una noticia de que tengo inestable la internet. Te escuchamos ¿Sí bien. me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto.
Gracias. Sí, y tenemos luego el índice estatal de desarrollo de tecnologías, que es estatal en México. Estos dos son nacionales, tiene 25 indicadores y 2 componentes, que los divide en capital humano y la infraestructura y los resultados, ¿no? Y luego tenemos un índice de desarrollo de las tecnologías también, pero en México, que esto prácticamente es el mismo de la ITU, pero lo aplica a México. Y nada más tiene 10 indicadores porque hay uno que es el de ancho de banda que no lo logra bajar a los estados. Entonces, con estos 4 índices estuvimos trabajando. ¿Cuáles son los resultados? Muy reducidos, diremos a nivel comparativo. Por un lado, las coincidencias. El 100% de los índices miden penetración de teléfono celular, acceso a las tecnologías, penetración de Internet en los usuarios y hogares y población con educación terciaria. Ojo, educación terciaria, es decir, sí se asume, todos lo asumen, que a mayor nivel educativo es mayor la apropiación. Hay una población, diremos, que la puede aprovechar y que la puede adoptar más. El 75% de ellos, es decir, 3 de 4, miden la alfabetización y el nivel educativo, la disposición de computador y disposición de telefonía fija. Luego nosotros hicimos en términos de diferencia que si es el 50%, es decir, solo 2, ya es, como son muy pequeñas los casos, muy pocos los casos, pues consideramos que esto no era suficiente la coincidencia, ¿no? Entonces el 50 mide en el ancho de banda, y principalmente lo miden los índices internacionales, es decir, a niveles estatales no existe la medida, no existe el dato. Gobierno electrónico, comercio electrónico. Voy a hacer nada más me voy a regresar. Sí existe el dato. El problema es de que cada una de estos datos son a niveles de empresas, entonces tienes que llegar con cada una de las empresas y eso es prácticamente imposible seguirle el rastro, ¿no? Tenemos el 25%, es decir, solo uno que mide la presencia de ingenieros, otros medios como radio, televisión, teléfono, costos de línea fija, de residencial, del teléfono celular, el ancho de banda, la intensidad y el lugar de uso de las tecnologías y el puntaje, esto es fascinante, el puntaje promedio en el índice de PISA. Con estas coincidencias y diferencias y viendo nuestras líneas de intereses, nosotros encontramos ausencias para que pudiera, y estas ausencias tienen que ver con qué consideramos desde la perspectiva sociocultural que es importante que exista para la adopción tecnológica. Y nosotros consideramos que para la adopción tecnológica, para el aprovechamiento, no solo que use para comunicarme, sino para el aprovechamiento de la tecnología, otros indicadores como aspecto de la cultura, es decir, género, etnia, generación y multiculturalidad, áreas de educación en ciencia, tecnología y matemáticas, la economía digital, la economía política, la participación ciudadana, innovación, empleo, el PIB en una de las áreas vinculadas a tecnología, la percepción sobre ciencia y tecnología y la velocidad de ancho de banda. Consideramos que estas condiciones eran importantes para nuestro índice. Tendríamos que ver si aplicaban o no. Muy bien, desarrollamos el índice sociocultural TIC con 4 componentes y 37 indicadores. Sí, son muchos indicadores. Pero no logramos generar, digamos, el nivel de elegancia de 10 o 11 indicadores como lo hizo la ITU, pero también consideramos que a un nivel de socioculturalidad es imposible no reducirnos tanto, precisamente porque es un concepto complejo. Y bueno, todavía está por probar si podemos sacar algunos. Entonces nosotros en el componente social, y esto hay que decirle 25%, todos los componentes tienen un 25%. ¿Por qué? Porque de hecho la distinción de los pesos se hace al incluirse indicadores específicos de género, de etnia, de educación, de todos estos. Entonces ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, en el componente social tenemos la variable sociodemográfica, educación y etnia. Y en educación quiero pararme en estos 2 puntos que son fundamentales. El porcentaje de los matriculados en carreras STEM y los puntajes de PISA. Es decir, esto nos permite identificar si hay un nivel, diremos,
cognitivo-social, diremos, para adoptar las tecnologías, ¿en qué sentido, no? Creemos que puede estar asociado el nivel de aprovechamiento a lo que puedes hacer con las tecnologías, y esto es una de las maneras de medirlo, no solamente el acceso a la educación universitaria o terciaria, ¿no? Y la etnia, por supuesto, que es algo que no se maneja en otros lugares y que en lugares como México, en poblaciones donde existe tanta presencia, debe de asumirse. Me regreso. Aquí tenemos las fuentes. ¿De dónde podemos obtener estos datos? Pues del Censo de Población y Vivienda del INEGI y de la encuesta intercensal. Los componentes políticos, el componente político, perdón, también con un 25%, con una política digital, sí, hay algunos que miden algunas de estos indicadores, pero no de una manera tan integral como saber si tienen un marco regulatorio de política digital en los estados. Eso es importante porque eso nos indica madurez del estado para alcanzar ciertos objetivos, diremos, de derechos humanos de cuarta generación. ¿Qué agenda digital hay en el estado? Por supuesto, un gobierno electrónico y una participación ciudadana. Las tecnologías de información y comunicación en este momento se han articulado y lo podemos ver de una manera, yo creo que simbiótica, de hecho, por supuesto, entre los ciudadanos y las tecnologías para la participación ciudadana. Entonces, creemos que es uno de los elementos que pueden avanzar la adopción, el tipo de adopción, ¿no? Y en este caso los marcos, diremos, o las fuentes son diferentes porque estos son como muy propios de los estados. Esto no lo mide la INEGI, no lo está midiendo la ITU, ¿no? Sino que son los estados las fuentes de información con su marco normativo del Congreso, los planes de desarrollo. Eso sí, un banco informático de telecomunicaciones que es a nivel nacional. Los estudios, hay un estudio del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Conequidad, las métricas de gobiernos abiertos, el registro de organizaciones de la sociedad civil. Acuérdense que con Hinojosa, con Calderón Hinojosa, se lanzó una iniciativa de que las organizaciones de la sociedad civil se registraran. Sabemos que no son todas las que existen, pero por lo menos nos puede dar un indicador de cuántas más o menos se han registrado, ¿no? El componente económico, y aquí es donde creemos que también se diferencia de los otros índices porque ahí, por ejemplo, se registran empresas con vocación tecnológica, que es lo que les decía, dependiendo de qué tipo de empresas, hay un tipo de personas que andan por ahí pululando, haciendo cosas, ¿no? La innovación, la vinculación con el crecimiento, la economía digital y los empleos e ingresos. Y aquí está el INEGI también con sus censos económicos y diferentes encuestas, la INDUTI, el ENO, el ENIG, su sistema automatizado de información y censos, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Es decir, tenemos fuentes ya identificadas para poder dar resultados en estos indicadores. Y finalmente, cultural. Por supuesto, los usos de la tecnología, que eso es dato de la INDUTI. Y tenemos otros datos de diversidad cultural, en este caso, sobre todo con población que menciona haber tenido algún tipo de discriminación. Esto ya lo mide la ENADIS. Y también y esto es muy interesante, que manifiesta haber tenido problemas cuando busquen información sobre algún trámite o servicio de gobierno. Y esto es interesante porque estamos hablando también de exclusión del lenguaje, porque simplemente no están en las lenguas, en todas las lenguas que tenemos en México, y también podrían no estar los teclados favorables para un tipo de población. Entonces hay una cierta discriminación y es lo más que podemos medir, y esto hay que decirlo, tenemos problemas para algunos otros indicadores que resultan fundamentales, pero que no alcanzamos a tener datos. ¿Cómo me gustaría cerrar? Con 4 puntos muy generales. Por un lado,
conforme hemos notado que conforme se particulariza en el entorno, es decir, de lo global, lo nacional, el Estado, pues se complica obtener los datos desagregados que sean confiables y que sean periódicos. Estos criterios son fundamentales. Por lo tanto, la limitación en este caso del índice lo notamos en que no pudimos bajar a donde nosotros queríamos. Nosotros queríamos bajar al nivel de ciudades. No hay datos en ciudades como para hacerlos comparables, ¿no? Y tampoco pudimos incluir indicadores relevantes, es decir, por ejemplo, cobertura tecnológica en los estados. No basta con decir que tienes a tanto por ciento. Si esto, por ejemplo, es muy diferente que todos los tengas en las zonas urbanas, pero que en las rurales no los tengas, ¿no? Entonces, esta cobertura no podemos saberla. El costo de Internet de banda ancha, la percepción en ciencia y tecnología, esta para nosotros era un dulce y sin embargo no la podemos obtener desagregada con estas características. Sabemos que existe la información. México, a diferencia de otros países de América Latina, es uno de los países que tiene una información robusta y confiable. El INEGI es realmente la joya de la corona. Pero sin embargo, alguna de estas, con tantas encuestas, están dispersas. La gestión es poco amigable, a veces no sabemos dónde está uno y otro dato y por lo tanto creemos que el ejercicio que realizamos también permite integrar indicadores y rutas de cómo puedes encontrar la información y por supuesto las fuentes. Creo que también ahí está otro de los valores del estudio. Pero sobre todo nos permite integrar a los indicadores vinculados a la cultura propia de la población que estamos estudiando, por lo menos a nivel estado. Se incluyen indicadores relativos a género, a etnia, a diversidad cultural, a generación también, y permite establecer comparaciones enriquecidas y homogéneas entre los estados. Es decir, claro que hay estudios en los cuales pueden observar el contexto, pero ¿cómo los volvemos comparables si no tenemos variables homogéneas que nos permitan hacerlos dialogar? Y si las fuentes de cada uno son diferentes. En este caso identificamos ciertas fuentes que nos permiten establecer comparaciones entre los estados. Consideramos que es un índice robusto que caracteriza el entorno sociocultural meso, ¿sí? Y que es importante porque va más allá de los indicadores de infraestructura, de los indicadores económicos. Creemos que incluir estos indicadores socioculturales pues, nos permite tener una mejor visión de qué está pasando con la cultura digital, ¿no? Y finalmente, creemos que analizar el entorno sociocultural a nivel meso para retroalimentar los estudios centrados en los sujetos nos permite hacer una pinza, insistimos. Por un lado, están muchos estudios de un gran valor que trabajan ya sea con casos, con encuestas o que trabajan con etnografía y que observan a los actores haciendo cosas, usando las tecnologías, aprovechándola, generando productos. Pero creemos que si cerramos la pinza con esta visión del índice que mide el entorno de ese lugar, podría entenderse por qué se hace una cosa, ¿no? Por qué hay ciertas disposiciones, por qué hay ciertos pensamientos y no otros, por qué hay ciertas relaciones entre ciertos grupos. O sea, creemos que podrían ayudarnos allí. Y el siguiente paso que tiene que ver justamente con el proyecto de calidad de vida y jóvenes universitarios es que lo vamos a probar allí con 3 estados, con Aguascalientes, con Baja California, con Chiapas, Coahuila, Colima y Tabasco. Vamos a hacer por allí la aplicación. Por mí, pues muchísimas gracias a ustedes por compartir este momento, al equipo Agorante, a Enrique Cruz y a Mabel Navarrete. Si las preguntas las puedo contestar ahorita y también, por supuesto, mi correo electrónico está aquí para si tienen cualquier otra duda, si tienen alguna observación, cualquier información es muy bien llegada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Si quieren los colegas ir prendiendo sus cámaras para poder iniciar nuestro conversatorio, se los vamos a agradecer muchísimo. Creo que una exposición bastante interesante, ya lo veníamos platicando desde aquella vez que, como bien nos decías, nos fue dando la introducción a la temática de las tecnologías para el desarrollo y el cambio social.
esta Rebeca Padilla en su exposición pasada, y creo que vienes, como bien decía la doctora Ana Cermeño, pues a matizar y a precisar muchísimo el trabajo que se ha venido realizando en esta materia. Entonces, si gustan ir levantando su mano, ya sea la física o la virtual, que tienen acceso a ella a través del botón derecho de su cursor al colocarlo sobre el tablero de participantes, ahí podrían levantar la mano para que yo les pueda ir cediendo la palabra a todos y cada uno de ustedes para este diálogo que queremos generar con la doctora Cermeña a partir de su proyecto de investigación. Yo en particular, como en lo que ahorita nos van levantando la mano los colegas, Ana, quisiera un poco profundizar sobre esto que decías, el desafío que tenemos en países como los nuestros, en una región donde no tenemos un acceso abierto a toda la data permanente para poder generar este tipo de índices. Tú lo decías, hay un riesgo, ¿no? Y un desafío, porque de pronto te puedes topar que el estudio para cierto indicador está actualizado al año pasado y otros llevan 2 años sin actualizarse, otros dependen de un proyecto de investigación que de pronto quedó trunco. ¿Cómo poder generar dentro de este índice, vamos a decirles, un umbral que nos permita a nosotros matizar con la poca o mucha data que logramos tener, la confiabilidad del dato permanente que queremos arrojar ya una vez que se establezca el índice? No sé, en términos del desafío de investigación que tuvieron ustedes, es primero, ¿cómo garantizar que pudiéramos tener toda la data para poder dentro de este índice, te digo, generar un indicador medible y estandarizable para todas las regiones meso, para todas las ciudades macro, o las zonas macros donde se vaya a establecer, y las micro? Bueno, de hecho, eso es lo que comentaba que realizamos en términos de verificabilidad de la información. Nosotros estuvimos identificando cuáles eran las fuentes que eran periódicas, que eran a nivel desagregado por estados, que eran confiables, y por lo tanto todos los indicadores que nosotros estamos poniendo ahí es porque podemos acceder a un dato confiable, a un dato periódico y a un dato desagregado. Todos. Entonces, de hecho, ya estamos estamos avanzando en la publicación final de un artículo, bueno, una ponencia y luego un artículo, en el cual el resultado es ese, es decir, es ofrecer justamente la información que integra solamente a indicadores con esta característica. Aunque hay otros muy importantes, como les decía, la percepción, por ejemplo, de la ciencia, que es fundamental para la adopción de tecnología en otros niveles, no lo estamos usando porque no hay información. Hablamos a CONACYT, mandamos mensajes, no es información que se está generando con tanta frecuencia. Sí es confiable, pero no es frecuente, no es periódica. Perfecto. Alguien que quisiera levantar, lo que pasa es que no me aparece si alguien está interesado en preguntar por aquí, en el chat. Creo que Elia está preguntando. Ok, Elia, adelante, sí, Elia, por favor, si quieres Sí, abrir tu micrófono. sí, gracias. Lo había escrito en el chat, que si nos pudieras dar ejemplos de cuáles indicadores tuvieron que quedar fuera. Sí, justamente, bueno, permítanme. Les comentaba que justamente uno de los indicadores que no pudimos incluir y que son muy importantes, de hecho la propia comparación nos lo decía, que era la cobertura tecnológica en el estado. Perdón, el costo de la banda de ancha no pudimos incluir cobertura tecnológica en el estado, ni percepción en ciencia y tecnología. Para nosotros estos 3 indicadores son muy importantes y sin embargo no los podemos incluir por falta de datos. ¿Alguien más por ahí que quiera preguntar? Perfecto, Rebe, adelante. Sí, bueno, yo quiero saludar siempre a mi querida Ana y felicitarla por su trabajo. Lo había visto en un estadio anterior, lo presentaste en la anterior AMIC
Ajá. Y siempre da gusto ver el avance de los colegas ya más situado. El trabajo me parece que es un aporte muy interesante porque pues lo que tenemos es, como bien dices, lo macro, pero no tenemos estas posibilidades y también avanzar más a algo más específico. Yo tengo una duda y una propuesta. La duda es, ¿todos estos estados tienen estos índices? O sea, ¿son comparables? ¿O hay algún estado que no? ¿O eso es un trabajo que va a seguir para ver qué estados tienen qué información? Y mi propuesta sería, fíjate, Jorge, que yo tengo una colega cercana que trabaja con religión y ellos Ujú, asesoran al INEGI en la encuesta para religión. A ujú. lo mejor nosotros como comunicadores deberíamos de asesorar al INEGI para la INDUTI, como algo, como una propuesta del grupo de tecnología, como revisar cómo están preguntando, Ya. porque a mí me parece que el INDUTI y el AMIPSI hacen preguntas como muy burdas, tanto esta encuesta comercial como esta encuesta nacional, y yo creo que como asociación podríamos aportar. Claro, aquí el INEGI está en aguas, entonces lo que se les ofrezca, pero yo creo que podría ser un aporte de nuestra comunidad. Pues como bien dices, yo creo que efectivamente ahí tenemos un desafío para ver cómo nos podemos acercar como grupo de expertos, para asesorar los distintos, a las distintas asociaciones e instancias e instituciones que están haciendo medición sobre el desarrollo tecnológico en nuestro país, porque como bien dices, o sea, son estándares que responden de pronto a ciertas inquietudes, ¿no? Muchos que recurren de pronto a las investigaciones de la MIPSI, pues sabemos que está dependiendo de quién le compra el estudio este año y si va a tener una carga hacia turismo y si el próximo año la va a tener hacia salud, y además no tenemos el acceso al estudio completo, sino solamente el resumen ejecutivo. Entonces, como bien dices, yo creo que podríamos empezar a acercarnos a cada uno de ellos, a tratar con una herramienta como la que están desarrollando Ana y los Sí, colegas, llega. ¿no? O sea, Tendrían mucho que aportar ellos. exacto, sobre todo para decir, miren, estos creo que son los indicadores y los ítems que nos gustaría que empezaran todos a monitorear para poder tenerlo. Por eso yo decía en mi pregunta, ¿cómo le haces de pronto para cruzarlos? Porque yo estaba tratando de generar una especie de visualización de data con lo que está ofreciendo Ana, y yo decía, si yo lo pudiera meter todos esos indicadores, un visualizador de data, ¿de dónde podría sacarla para que pudiera yo contrastarla con fiabilidad? ¿No? Porque de este solamente voy a tener el de estudio de hace 2 años. Este índice que me estás solicitando, a lo mejor ni siquiera lo tenemos contemplado. O sea, nosotros lo estamos pidiendo, pero no hay quien lo esté reportando año con año. Entonces, como para poder decir, esto es lo mínimo indispensable que deberíamos de tener para que esta data vaciada en un instrumento, pues hoy te permitiera tomar decisiones estratégicas en función de tener el acercamiento desde lo micro hasta lo macro, de cómo se está usando, adoptando la tecnología de información. Pero yo creo Bueno, que sí tenemos el reto, ¿no? ¿Sí, Ana? bueno, yo creo que tenemos que acordarnos cómo funciona un índice. Uh-huh. De hecho, los índices, el índice, diremos, de internacional, así, el más aplaudido en términos de tecnologías de información y comunicación, funciona con los datos que les dan los países. No todos los países, acuérdense que no todos los países tienen la misma generación de datos. Por lo tanto, cuando dan sus resultados, hay algunos en los que hablan, en este dato no aparece tal país, en este tampoco, en este país, en este no tampoco. México es uno de los que suele aparecer con todos sus datos. Y acuérdense también que no se trata solamente de que haya una valoración de año por año. Necesitarías mucho dinero para trabajar datos de año por año. Tenemos Claro. encuestas bianuales, quinquenales o por cada 10 años, por décadas. Entonces, dependiendo de eso, tú construyes tus resultados. Todos estos tú puedes meter el dato y te va a dar confiabilidad. O sea, eso está garantizado porque son datos que vas a obtener, porque ya están allí. Por eso es el trabajo que realizamos justamente, de verificar que existiera para todos los estados. Por eso Ya. sacamos algunas, por eso les estoy hablando de datos desagregados. ¿Sí? Entonces, en todos los estados sí o sí tienen esos datos porque el INEGI Qué lo bien. garantiza. Los hace. ¿Me explico? Entonces, los índices funcionan de esa manera. Funcionan de tal forma que trabajan dependiendo de qué número de datos estás trabajando,
pues algunos trabajarán más actualizados, otros menos, pero lo que haces justamente con tus ponderaciones y todo eso es trabajar la fortaleza o la robustez de tu índice. Entonces, por eso, por ejemplo, decía, por eso no podemos meter los datos de percepción de la ciencia, porque solamente son representativos de México, pero solamente en comunidades urbanas y de tantos mil habitantes. Entonces, eso nos hace que saquemos al indicador porque no lo podemos incluir porque no hay para todos los estados. En los demás sí hay. ¿De acuerdo? Otro elemento que es sobre los estados, el único que es más complicado, pero que prácticamente todos los estados cada vez lo están teniendo más y que implica una valoración de tiene, no tiene, es el de la política. ¿Se acuerdan que les decía que esto es lo más resbaladizo porque son datos de los estados? Pero este es tiene, no tiene en el sentido de se ha tomado, tiene una agenda digital establecida y eso nada más que te vayas al plan de gobierno para decir si la tiene o no la tiene. Es decir, por lo menos la contempla. Otra cosa es que tampoco lo hace ningún organismo internacional, va y verifica si lo tienes o no tienes la legislación, ¿no? Solamente dice, ¿tiene la legislación o no la tiene? Colima, por ejemplo, fue el primer estado que lanzó la legislación del derecho ciudadano a la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, se ve que hay un tipo de pensamiento ahí que está trabajando como para que exista eso. Otra cosa es de que se haya logrado, pero existe esa especie de espíritu que asume que la sociedad de la información y el conocimiento requiere la legislación. Entonces, cada uno de los indicadores que estamos poniendo ahí, por eso les digo, uno de los grandes aportes es que verificamos rutas, verificamos dónde están, verificamos su valor y la confiabilidad del dato para obtener ese indicador para todos los 32 estados de la República. Alma, tenías una pregunta por ahí. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Ana, me causó mucho interés cómo va a ser o cómo estás pensando la construcción del contexto meso. Me llamó mucho la atención porque casi siempre, pues por lo menos lo que yo he hecho, se hace como lo global y lo micro, ¿no? O sea, lo macro y lo micro. Entonces me llamó la atención y sobre todo porque, bueno, ahorita con esas experiencias que me ha tocado de alumnos que se replegaron a sus estados, pues supongo que muchos estudiantes tendrán un contexto como, no sé si biestatal o incluso binacional, ¿no? Por ejemplo, los que viven en el norte o en el sur, que a lo mejor, pues, su contexto escolar o su contexto como estudiantes es un estado, se rigen con una política, pero luego, pues, se repliegan a sus otros estados de origen, ¿no? Por ejemplo, pues los de Colima que se van a Michoacán o que se van a Jalisco. Entonces, nada más como, pues es en realidad una duda de cómo lo estás visualizando, si es que ya más o menos lo tienes. Y ya, gracias. Lo que pasa es que, Felicidades. sí, muchas gracias. A ver, lo que pasa es de que tenemos que ver, esta es una herramienta que, diremos, mide algo. En este caso lo que mide es el entorno meso, entendido el entorno meso como el entorno de los estados, ¿no? Que la otra, que por eso les digo que es una pinza, el otro escenario es el que realiza estudios sobre los usos y apropiaciones de las tecnologías, que pueden ser a través de encuestas o que pueden ser a través de observaciones y que luego dice, a ver, si yo hago todo eso, tengo mi, no sé, suponiendo que tenemos la gran ventura de que aplicamos el índice a todo el país, ¿no? Entonces sacamos un ranking de los estados más o menos en ese parecido, digamos, a los otros índices. Suponiendo que tengamos, ¿sabes qué? Este joven navega entre dos espacios, esa es tu discusión, diremos, de cómo lo estás trabajando, pero en este caso, la discusión de este trabajo no es la discusión del actor, es la discusión creativa del entorno. ¿Me explico? Entonces, en este caso, más bien, tú usas el índice para contextualizar tus resultados de los actores, que ya sea que los actores los estás asumiendo de manera individual, como casos, o los estás revisando en una encuesta, por ejemplo, y que luego lo comparas con todo esto, que es, por ejemplo, ¿cómo los vamos a trabajar nosotros en el proyecto de CONACYT? Nosotros vamos a levantar encuestas en estos estados y vamos a tener también, diremos, la medición de los entornos de estos estados. Por lo pronto va a ser esa, diremos, a ver si nos da alguna diferencia o no.
Entonces estamos en esa línea, ¿no? Que luego, por ejemplo, puedes también no solamente usar el indicador, el ranking, diremos, de dónde te queda, sino que podrías vincular todos estos datos, podrías luego también trabajarlos con los datos de tus encuestas, de tus encuestados. Y entonces generar con otro tipo de modelos estadísticos otro tipo de resultados. Ahora bien, una pregunta, Ana, ahora que nos hablas de que parte del uso de este índice puede servirnos efectivamente para tener un ranking, vamos a decirles, estatal de cómo nos estamos comportando ante las tecnologías de información. Obviamente para quienes se dedican a hacer trabajos de asesoría y consultoría para política pública, obviamente un ranqueo de estos te permitiría tomar una decisión estratégica de si tenemos que implementar más en este punto que está abajo dentro del índice y en este alto, ¿no? Y generar estrategias generales. Dentro de esa parte, no sé si en los indicadores que estás midiendo, ¿cómo están contemplando, por ejemplo, la medición que hacen algunas cámaras industriales de incorporación de tecnologías de información en sus sectores empresariales? Es decir, ahorita vemos, por ejemplo, al sector turístico que está midiendo competencias digitales del sector turístico para ver si están haciendo uso, consumo y apropiación de TICs para el desarrollo del sector o no. Entonces, por ejemplo, ese estudio les permitiría a ustedes generado por una cámara, un indicador más dentro de adopción de tecnologías, no necesariamente por algunos de los que ya estás contemplando, sino por actores gremiales. Lo que No pasa sé. es que, yo insisto en que el índice solamente incluye indicadores factibles para todos los estados. Por lo tanto, no podemos meter ese tipo de datos porque no son para todos los estados. No obstante, aquellos que están trabajando con las cámaras y sacando información de su cámara o del sector turístico, de esto, pueden, diremos, comprobar esto o pueden confrontar, pueden aprovechar el índice para darle una mejor contextualización y explicación a sus resultados. Pero nosotros no podemos incluir indicadores en los cuales no se repitan en todos los estados. Carlos creo que tiene una duda, una pregunta, perdón, Carlos Ábalos. Adelante, Carlos. Sí, ¿qué tal? Bueno, me presento. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, muy interesante su conferencia. Me presento, soy Carlos Ábalos y trabajo en la Secretaría de Cultura, en la Coordinación de Desarrollo Institucional, y en esta área digamos, yo me encargo y participo en todos los ejercicios de encuesta, en la encuesta de lectura, en las encuestas de prácticas y consumos culturales. Y pues y se me hace muy interesante y creo que sobre todo va a tener un gran auge investigar esta parte de los usos de las nuevas tecnologías, sobre todo por la gran cantidad de productos culturales que cada vez más van incorporándose y van ofreciéndose a través del Internet. Mi pregunta puntual es, están muy interesantes los indicadores que conformarían el índice, pero mi consulta, a lo mejor lo explicó y no lo pude ver, es cómo integrarían estos indicadores para poder conformar el índice. ¿Qué metodología estadística es la que utilizarían o cómo lo han contemplado? Bueno, el siguiente paso es obtener los datos por cada uno de los estados, es decir, ir a la fuente y obtener el dato y meterlo a una base de datos, ¿no? Después ya viene el trabajo, justamente, Okay. viene un trabajo que tiene que probarse, diremos, la propia validación interna estadística del índice. Ese es un siguiente paso. Y luego ya aplicarlo, ver si funciona, ver si hay consistencia, si no hay recurrencia, es decir, si no están, por ejemplo, algunos indicadores no siendo significativos, por ejemplo, entonces a lo mejor los vamos a tener que retirar. Pero eso es el siguiente paso, justamente es parte del trabajo, y por eso ha sido un trabajo como lento. Primero hicimos para un libro que se supone que saldría en marzo, que en este año, el año del coronavirus, quién sabe cuándo saldrán los productos. Salió por ahí un artículo que plantea, diremos, la parte teórica. Luego, por ejemplo, en AMIC, lo que hicimos fue trabajar la primera parte de las variables. Y ya esta es trabajar los indicadores.
Y en la segunda fase ya es probar los resultados para ver si tienen la fortaleza y que pasen esa prueba y decir ya la aplicamos y estamos muy contentos y publicamos, ¿no? Sí, estaría muy interesante. También lo que quisiera comentar es que el INEGI tiene comités técnicos especializados en varios campos. Uno de ellos es el Comité Técnico Especializado en Cultura, del cual formamos parte. La Secretaría de Cultura es la representante. Pero yo creo que, y también podría ser interesante incluir algunas de las variables en DUTI, ¿no? Como para poder redondear toda esta percepción de tecnologías, no solo desde la parte técnica, ¿no? Sino incluir estas variables como socioculturales, ¿no? Entonces, yo le puedo escribir para mandarle mis datos y a lo mejor en algún comité proponer este tema, ¿no? Yo creo que también, si bien la parte de nuevas tecnologías toca todos los campos, para el ámbito cultural también sería muy relevante comprender cómo se están moviendo estos contenidos. Muchísimas gracias. Entonces, Sí, ya tengo, allí tengo su correo, yo le escribiría. Y con INEGI hay muy buena relación desde este grupo del comité técnico para quizás consultarles, oye, mira, hay una propuesta de incluir algunas otras variables socioculturales dentro de la ENDUTI, ¿no? Y consultar la viabilidad de que puedan incluirse. Pues mira, ahí está una buena ruta, ¿no? De conexión. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, no, yo creo que es una parte muy interesante porque las mediciones y los indicadores que maneja sí es la parte del dinero, la ganancia, la conectividad, las tecnologías, pero falta ese acercamiento como cultural de la tecnología, al menos lo más cercano posible en un ámbito de investigación cuantitativo, porque mucho de eso realmente es a través de una inversión cualitativa, pero a la hora que lo haces cualitativo, pues ya no tienes esta generalización para poder generar un indicador nacional, aunque sea a nivel estatal, ¿no? Y ese es siempre un problema, porque existen niveles de variables que están los resultados macro, otro meso y otro micro, pero y la decisión, tú dices, la decisión es para tomar a nivel de municipio. Pues el indicador es nacional, es estatal, por ejemplo. Y a la hora que vas con el gobernador te dice, bueno, ¿y en dónde actúo? No, pues yo solo le puedo decir el resultado estatal. Exactamente, y fíjate que eso es lo que comentamos, de que no tenemos, de que conforme que queremos ir bajando a lo local, se complica Se pierde, mucho, sí, se pierde. se pierde todo, y además algunos datos que sí son fundamentales, creo yo, para explicar la vida en México, no solamente lo del uso con tecnologías, no los tenemos a niveles estatales, ¿no? También es cierto que pues hay mucho, que implica mucho dinero. Miren, por ejemplo, este año no salió la medición de la encuesta de tecnología, pero escribí al INEGI y me comentaron de que no saldrá ese, pero saldrá el próximo. Entonces, de todas formas, a lo mejor no se rompen en algún momento, se vuelven bianuales porque no hay recursos. Exacto, sí. Pero se mantiene, diremos, la periodicidad de seguir ofreciendo datos más o menos actuales, pues. ¿Sí? Por supuesto, muy bien, pues muy, muy interesante. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta para la doctora Cermeño? Déjame ver si hay alguien que haya puesto algo por aquí, mano levantada, creo que no. Una pregunta de cierre, quizá nada más, Ana. Me decías que nos comentabas que para la siguiente etapa es tanto la construcción de las bases de datos. Este es un proyecto abierto, colaborativo que estás iniciando, en el que pudiera apoyar la MIC un poco para hacer un dataset de acceso abierto que pudiera servir para todos, incluso para alimentarlo como para después recuperar información. Uy, sería genial. No lo había pensado en esos términos, pero yo creo que en la medida en la que podamos hacer construcciones colectivas y que nos sirvan a todos, sinceramente sería genial.
porque además, te digo, nosotros tenemos recursos para aplicar en seis estados con el proyecto este, ¿no? Entonces estamos aprovechando, en este proyecto de CONACYT se articulan diferentes líneas que vienen trabajando. Una es esta, la otra es la de los trabajos con jóvenes universitarios y por supuesto la de tecnologías para el desarrollo, ¿no? Entonces se camina lento. Se camina muy lento porque pues no hay los suficientes recursos, no están las personas, por ejemplo, con el tiempo, pero creo que una de las grandes oportunidades es que si el AMIC tiene esta mirada abierta para articularnos, sería genial. Yo creo que ahí podríamos lanzar esto como un desafío precisamente de nuestra asociación a la construcción de datasets de acceso abierto para que pudiéramos estar haciendo investigación de mayor alcance. Entonces, igual y si en un momento dado nos quieres considerar, Ana, para que lancemos la convocatoria a todos nuestros colegas y podamos generar ese repositorio al cual pudiéramos estar entrando y saliendo todos con información. Creo que pudiera haber muchos colegas que ya tienen estas dinámicas y racionalidades incrustadas en su forma de hacer investigación y que seguramente les gustará participar en lo que están ustedes hoy día convocando. Perfecto. La verdad es que me daría muchísimo gusto. No, Igual y a lo mejor hasta el propio proyecto de CONACYT, en algún momento que tengamos un poco de calma, también podría ampliarse a nivel nacional, ¿no? Porque de hecho, algo de lo que la limitación siempre es el recurso económico, ¿no? Pero también algo que el coronavirus nos ha demostrado es de que sí podemos continuar, aún cuestiones de capacitación a la distancia, ¿no? Y entonces a lo mejor muchos otros colegas podrían vincularse, aunque no tengamos el espacio de que vengan a Colima para capacitarse, para aplicar los instrumentos y todo, podríamos generar una mayor articulación de esta manera. No sé, me parecería un reto, pero también me parecería una gran oportunidad, ¿no? Claro, y sobre todo aprovechar pues, las redes que podamos montar para articular a jóvenes investigadores que de pronto están buscando iniciativas como esta para sumarse, generar un proyecto colectivo y que seguramente en algún doctorado, en alguna maestría, quisieran apoyar y tomarlo como parte de su proyecto de investigación, ¿no? Apoyándolos ustedes, pero a su vez que parte del producto lo pudieran ellos presentar en sus investigaciones, en sus programas. Pues cuenta con el apoyo de la MIC, Ana, para lo que podamos nosotros articular. Creo que esa es finalmente nuestra función y hacia allá apunta mucho del trabajo que pudiéramos estar. Y entonces aprovecho que ahí está Janet para que no se haga la loca, en nuestra como coordinadora de investigación, porque seguramente ella va a tener muchas iniciativas también para poderlos vincular a todos ustedes. Así es. Oye, qué bueno, Anita. Y yo creo que, y lo platicábamos la vez pasada con Rebeca también, sobre el hecho de poder generar lo del modelo, ¿te acuerdas, Rebeca? Que platicábamos del modelo, de poderlo generalizar también y poderlo aplicar. Y esta parte de mención, yo creo que es muy importante estar evaluando. Y esta parte de indicadores es muy buena para la toma de decisiones, muy importante para los gobiernos, y ya lo estamos viendo, ¿no? Y sobre todo, incidir en la política pública. Yo insisto mucho en esa parte. Hay que incidir en la política pública desde nuestras áreas. Claro que sí, aquí estoy, Jorge. Y pues vamos a aprovechar justo la experiencia que tiene también Janet para articularnos con otros sectores y bueno, pues ver de qué manera la MIC pudiera servir, ¿no? De puente, de enlace, pero también de generación de proyectos colectivos. Pues si no hubiera más preguntas por aquí, Mabel y Liliana te felicitan muchísimo en el chat, te agradecen el conversatorio. Yo quisiera agradecerte en nombre de todos los miembros del comité ejecutivo, sobre todo el día de hoy que nos permitiste compartir esta presentación. Perdón, ahí ya se está moviendo nuestra presentación, Ana, pues para otorgarte, aunque sea de manera virtual el día de hoy, ¿no? Este reconocimiento por tu participación, perdón, fíjate, ahí está, ¿no? El día de hoy por tu valiosa participación impartiendo esta videoconferencia denominada
precisamente ampliar la mirada en los estudios sobre las TICs para el desarrollo y el cambio social, el índice sociocultural TIC. Muchísimas gracias, Ana. Fue un honor tenerte el día de hoy con nosotros y que pudiéramos escuchar este proyecto que tienes y que además pues nos dejas allí en la mesa pues un desafío a todos los miembros de la asociación y a la asociación misma para ver cómo podemos seguir estimulando el trabajo colaborativo. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a todos ustedes, de verdad. Y déjame decirte que muchas felicidades por la estrategia de tener estos espacios, ¿eh? Yo creo que nos mantiene juntos, nos mantiene frescos también. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad. Gracias por dármela a mí. No, Gracias pues a todos. muchísimas gracias a ti, Ana, por haber estado el día de hoy con nosotros, y yo quiero aprovechar también pues para invitarlos a que la próxima semana se sumen a este conversatorio. Vamos a tener la presencia del doctor Sergio Rivera Magos, quien va a estar hablando con nosotros sobre ciudadanía digital, aspiración, retos y construcción colectiva desde la UAC. Él tiene hoy un observatorio en ciudadanía digital y creo que va a ser muy interesante lo que podamos seguir abonando, platicando con él. Sergio ha participado con nosotros en la MIC desde hace algunos años, está también buscando su participación ya como miembro activo, y bueno, pues para nosotros va a ser un gusto aprovechar este espacio para que podamos conocernos, como decíamos, entre todos los que estamos formando parte, los que quieren formar parte de la MIC, pero que también tienen proyectos de suma interés para todos los que estamos hoy investigando todos estos temas de cultura digital, políticas de comunicación y también pues todo lo que es nuevos enfoques metodológicos, teóricos y aproximaciones a este tipo de fenómenos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Fue un honor haberlos tenido el día de hoy en este conversatorio, y como les decíamos, les pedimos una disculpa a todos porque no habíamos podido publicar todos los webinars. Llevábamos 5 webinars que no habían podido publicarse. Ya les decíamos y le pedíamos disculpa a Rebe porque es el único que nos queda porque se suba. Esperemos que hoy y el de Ana también lo podamos estar publicando en estos días, si es que YouTube así nos lo permite. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. No, pues mucho gusto a todos. Adiós. Adiós. Adiós.